La referencia histórica de nuestro grupo parte de la antigua vidriería y cristalería de Arqués, una antigua vidriería del año 1825 que en el siglo XX se desarrolló de forma extraordinaria por el trabajo de la familia Dugan, que consiguió automatizar la producción de vidrio y democratizar su consumo. En el año 2000 se convierte en Arc Internacional y en el año 2003 adquiere un mayorista español de referencia denominado La Vajilla Enériz, que es una empresa aragonesa bien conocida, fundada en el año 1942 por don Mariano Enériz Ramos. La Vajilla Enériz sufrió una expansión territorial muy importante durante los años 80 y 90 del siglo pasado y llegó al año 2003 posicionado como el mayorista de referencia en el sector de menaje y hogar, con una capacidad contrastada en los mercados internacionales de compra. Esto nos lleva rápidamente al inicio de la presentación de nuestro caso, porque aparece en el momento de la adquisición la nueva compañía Arc Distribución Ibérica, en nombre de la cual yo estoy efectuando ahora esta presentación. En el año 2004, el primer reto de la nueva compañía es integrar en su seno todas las cifras de negocio que tenía el grupo en el resto de la península ibérica. Esto supone un incremento de la facturación de cerca del 50%, lo cual pueden ustedes suponer lo que supone en temas de cadena de suministro y de esfuerzo de nuestras unidades comerciales. Inmediatamente después, en el año 2005, el grupo, que está inmerso en una serie de adquisiciones y desarrollos de capacidades logísticas, efectúa un estudio de ingeniería en el que participamos todas las unidades de negocio europeas para determinar la óptima red logística de distribución con ámbito europeo, fruto de la cual hay interesantes resultados para el caso ibérico, tomándose la decisión, después de efectuar 35 simulaciones de posicionamientos de almacenes y de tener en cuenta todas las variables, de posicionar el nuevo almacén regulador ibérico en la ciudad de Zaragoza. Fruto de todo este desarrollo aparece el programa Red de Distribución Europea, que trabaja los tres ejes clásicos de optimización de toda cadena de suministro. En primer lugar, el nivel de servicio al cliente. En segundo lugar, la optimización de los costes de distribución. Y, finalmente, la optimización de la inversión en cash en stocks. En el caso ibérico, la declinación de este programa se convierte en el programa Hoja de Ruta Ibérica, en francés Feuille de Route Ibérique, que son sus siglas oficiales, que despliega básicamente tres proyectos que son los que yo voy a pasar a introducirles rápidamente. Un primer proyecto de DRP, es decir, de planificación de los recursos distribuidos a lo largo de la red ibérica. Un proyecto de WMS, es decir, de Warehouse Management System, de gestión de almacenes para la optimización de la preparación de pedidos y el servicio al cliente, y un proyecto de red ibérica completamente nueva. Como ustedes saben bien, la cadena de suministro, la definición más clara de cadena de suministro es la gestión en paralelo de los flujos de materiales y de información. Lo que les estoy diciendo es que en aquel momento, en el año 2006, estábamos decidiendo transformar prácticamente el 100% de nuestra cadena de suministro en términos de sistemas de información e infraestructuras físicas. Paso rápidamente a introducir los tres proyectos. En primer lugar, lo que es el sistema de optimización de stocks. Su objetivo es evidente, reducir el nivel de stocks, pero tiene un objetivo estratégico para el proyecto, porque nosotros necesitábamos ser capaces de llegar a un cierto nivel de stock para una red optimizada que estábamos diseñando. Para ello hay dos ejes fundamentales de gestión. El primero de ellos es el desarrollo de la funcionalidad de Demand Planning. Esto lo hacemos a través de un software específico conectado a nuestro ERP central, el SAP R3, que transfiere datos de materiales y demanda a lo que sería el sistema de modelización de la demanda o Demand Planning, que en nuestra compañía lo efectúan los departamentos comerciales. Esta información, que significa los drivers de medio plazo de la demanda, es replicada en el sistema logístico de planificación para inmediatamente poder proporcionar elementos de forecasting y, a través del cálculo de algoritmos de stock de seguridad, ser capaces de hacer un despliegue de pedidos tanto a proveedores como entre los diversos niveles de la red, que es devuelto a nuestro SAP, que es el que siempre trabaja como transaccional para pasar los pedidos a los proveedores por parte de nuestro departamento de aprovisionamiento. Este sería, pues, el primer eje de desarrollo del proyecto de reducción de stocks, que se complementó con un segundo eje de centralización. El desarrollo de la funcionalidad de Demand Planning, basada en un producto que se denomina DPM, se efectuó a partir del año 2006 y 2007, mientras que en el año 2008 acometimos la centralización de stocks. Habíamos decidido implementar un nuevo almacén regulador en Zaragoza y desde el momento en que conseguimos recepcionar las primeras superficies de almacenaje, fuimos capaces de concentrar todo el stock que teníamos en 3 almacenes zaragozanos en este nuevo emplazamiento, encontrándonos con una foto de partida que correspondía a la red histórica del antiguo mayorista,
con un 60% de los stocks concentrados en Zaragoza y el resto distribuidos por distintos emplazamientos. Iniciamos un proceso progresivo de centralización de stocks que se desarrolló durante los meses de primavera y verano después del arranque que habíamos efectuado el 1 de mayo del regulador. Durante todo este tiempo, los almacenes regionales iban vaciándose de stock y transformándose paulatinamente en plataformas de cross-docking.